Saludos. En el estudio está con ustedes Ekaterina Nesterenko. Hoy hablaremos de lo siguiente: el triunfo de las fuerzas de defensa de Ucrania en el Donbass, cientos de militares rusos rodeados. La región de Moscú arde como una antorcha, mientras la diplomática de la Federación Rusa se da la vuelta para no ver los crímenes sangrientos de su ejército. Gerasimov mostró accidentalmente un mapa secreto de operaciones militares, y Ucrania prepara potentes ataques en el interior de Rusia. De todo esto hablaremos en unos segundos, pero ahora mismo denle like a este video y suscríbanse al canal Ucrania Hoy para no perderse en el vasto mundo de YouTube. Bueno, comencemos. La mañana del domingo en Rusia comenzó con un espectáculo de fuego. La región de Moscú ardía como una antorcha. Estas son imágenes épicas del incendio en la planta química de Balashija. 4.000 metros cuadrados en llamas y los rusos solo pueden encogerse de hombros impotentes. Ni siquiera los helicópteros logran salvar la situación. El humo negro cubrió el cielo y se podía ver incluso desde Sholkovo y Noginsk. El incendio se propagó a un almacén químicos autos. Esmaltes, pinturas, todo arde con llamas intensas. ¿Rusos quieren contarnos en comentarios qué les pasó allí? ¿Otra vez fumaron donde no debían? Las Fuerzas Armadas Ucrania aplastan ocupantes, mientras Ministerio de Defensa ruso se jacta operación militar especial va según lo planeado. El Estado Mayor de Ucrania declara: la ofensiva de verano de los rusos fracasó estrepitosamente. No lograron capturar ni una sola ciudad importante. El portavoz de Dnieper, Víctor Tregubov, desmiente mitos. A pesar de las acciones muy agresivas, a pesar de que en algunos momentos lograron avanzar sobre las posiciones ucranianas, no hay ninguna victoria rápida para los rusos. No lograron tomar la ciudad de Pokrovsk. La ciudad de Chasiv Yar solo fue tomada en las fantasías alcohólicas del propio Putin. La ciudad de Toretsk, la misma historia. La batalla continúa. Para nosotros es extremadamente difícil, para la parte ucraniana es sumamente duro contener a una horda tan grande. Pero a pesar de todo esto, en este momento estamos demostrando al mundo entero que Rusia no es ninguna gran potencia militar, ni ningún tipo de hegemonía militar. Cerca de Dobropilla, en Donetsk, los orcos rodeados y están eliminados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, Tregubov señaló que cerca de Pokrovsk el enemigo lanzó 100.000 soldados. Sobre Dobropilla, ya sabemos que fueron cortadas esas dos pinzas que intentaban extender allí. Todavía quedan grupos de estos rusos directamente en los bosques, pero como están aislados del suministro principal, separados de la mayoría, es más bien cuestión de tiempo hasta que se acaben allí. En Yarkov, fuerzas ucranianas liberaron Mirne, cerca de Kupiansk, expulsando a ocupantes rusos y cortando su control sobre la carretera. Sin embargo, noticias preocupantes. Rusos avanzaron en Zareshne, Donetsk y cerca de Malinivka, Dnipropetrovsk. Además, drones ucranianos causaron revuelo en el aeropuerto de Simferópol. Al parecer, menos 2 helicópteros enemigos, informan los analistas de OSINT, y adjuntan imágenes satelitales recientes donde se pueden ver rastros de incendios y, para comparar, tomas del 22 de agosto. Esperamos la confirmación oficial. ¿Qué les parece este giro, rusos? Como ya he dicho antes, en Rusia todo va según el plan. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, declaró que las tropas de Rusia continúan la ofensiva en el marco de la llamada Operación Especial. Pero en la rueda de prensa, este pseudo comandante de Putin mostró accidentalmente un mapa de las operaciones de combate, donde las zonas grises están marcadas como ya capturadas. En realidad, la zona gris es un territorio que no está controlado por ninguna de las partes. Además, Gerasimov amenaza con nuevos ataques contra Ucrania. El cumplimiento de las tareas de la operación militar especial por parte del Grupo Conjunto de Tropas continuará mediante acciones ofensivas. Hoy precisaremos las tareas para los grupos de tropas en las direcciones para el periodo de otoño. Ahora detengámonos en este punto con más detalle. Gerasimov declara que la Federación Rusa llevará a cabo ataques masivos exclusivamente contra objetivos militares y el complejo militar industrial. ¿De verdad? Y aquí está un edificio de 5 pisos en el distrito Darnitsky de Kiev, destruido por un ataque ruso el 28 de agosto. Bajo los escombros hay 25 muertos, incluidos 4 niños. ¿Ese era un objetivo militar? Rusia declara abiertamente con sus acciones. No quieren la paz.
Pero, ¿saben? Nosotros tampoco somos ingenuos, como suele decirse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania responden en el único idioma que entienden los orcos, el idioma de la fuerza. Nuestros defensores mostraron cómo atacan al enemigo con misiles Flamingo, y Zelensky ya ha anunciado ataques en el interior de la Federación Rusa. Y mientras en Kiev enterraban a Angelina, de 2 años, asesinada junto a su madre por un misil ruso el 28 de agosto, Rusia sigue negando sus crímenes. En el Consejo de Seguridad de la ONU, la diplomática de Putin se enfrascó en su teléfono, solo para no ver la verdad sobre los niños ucranianos asesinados. Cuando la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, mostraba fotos de las víctimas del ataque ruso, entre las que estaba una niña de 2 años, la representante rusa simplemente deslizaba el dedo por su smartphone sin levantar la vista. ¿Cómo se pueden llevar a cabo negociaciones cuando la contribución de Rusia son los cuerpos de niños ucranianos sacados de entre los escombros? Miren estas fotos y lo entenderán todo. Rusia ha sido declarada culpable de crímenes contra niños por 3er año consecutivo. Está en la lista de la vergüenza del informe del secretario general de la ONU sobre niños y conflictos armados. Y ahora díganme ustedes, ¿cómo se puede hablar de paz con Rusia cuando está ocurriendo esto? Escriban en los comentarios qué piensan sobre este cinismo. El terrorista Putin vuelve a lucirse en la alfombra roja, esta vez en China. El dictador ruso llegó a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial para firmar nuevos acuerdos y fortalecer aún más el eje del mal Moscú-Pekín. Mientras tanto, Ucrania encuentra en un dron ruso derribado una grabación de la fábrica china donde fue probado. Esto es otra confirmación de que la alianza entre la Federación Rusa y China se fortalece con el suministro de armas para matar ucranianos. En los márgenes de la Organización de Cooperación de Shanghái también apareció el primer ministro de la India, Modi, dándole la mano a Xi Jinping. Y mientras hablan de la amistad entre el elefante y el dragón, la India bombea el petróleo de Putin, financiando la guerra contra Ucrania, sin importarles Trump, Europa ni nosotros. La India planea adquirir aún más oro negro de Putin en septiembre. ¿Cómo se beneficia el gigante asiático de nuestra sangre? ¿Y qué pueden hacer los socios de Ucrania para cortar el flujo de dinero indio al presupuesto militar ruso? Lo descubrirán ahora mismo en nuestro reportaje completo y exclusivo. Mientras que al otro lado del océano aumentan los aranceles hasta un récord del 50%, la India, al parecer, no tiene intención de renunciar al petróleo ruso. Es más, las refinerías indias ya planean aumentar sus importaciones hasta un 20% en septiembre. Esto supone hasta 300,000 barriles adicionales al día, según informa Reuters. Sin la India, a Rusia le resultaría difícil mantener el nivel de exportaciones, lo que reduciría los ingresos por exportación de petróleo que financian el presupuesto del Kremlin y la guerra en curso de Rusia en Ucrania. Hoy en día, la India es el mayor comprador de petróleo ruso. Cubre casi el 40% de las necesidades de crudo del país y representa alrededor del 1,5% del suministro mundial. Para Moscú, esto es un salvavidas. Para Estados Unidos, un desafío que socava la estrategia de presión mediante sanciones. Durante la guerra, la India aumentó considerablemente la proporción de petróleo ruso en la estructura total de sus importaciones, elevándola casi 10 veces y, según algunas estimaciones, incluso un poco más de 10 veces. Y ahora veamos cómo actuará Trump con respecto a la India. Estados Unidos ve esto como una amenaza directa. El ministro de Finanzas Scott Bessent declaró abiertamente: las ganancias de Nueva Delhi por el comercio con Moscú durante la guerra en Ucrania son inaceptables. Y Donald Trump, apostando nuevamente por una retórica dura, advirtió: si las compras continúan, los aranceles no serán del 50%, sino aún más altos. Actualmente las tarifas ya son las más altas de Asia. India se enfrentará a la elección entre Rusia y la posibilidad de ganar alrededor de $100,000 millones o digamos $50,000 millones con Rusia. Pero en ese mismo escenario, en paralelo, prácticamente sacrificar todo su sector exportador hacia Estados Unidos, cuyo volumen ronda los $300,000 millones. Teniendo en cuenta que el gobierno indio siempre ha sido un gobierno pragmático, es evidente que tendrán que elegir a favor de Estados Unidos y rechazar o dejar completamente de comprar petróleo ruso,
al menos reduciéndolo hasta ese 5%, es decir, prácticamente 10 veces menos en comparación con lo que ocurre actualmente. Y esto, no temo decirlo, asestará un golpe devastador a la economía de la Federación Rusa. Entonces, en términos anuales, Rusia perderá, digamos, alrededor de 50.000 millones de dólares provenientes de la India, lo que significa una pérdida muy seria para el presupuesto estatal ruso, que claramente no está pasando por su mejor momento. El presupuesto dejará de recibir entre 20 y 25.000 millones de dólares. Si hablamos nuevamente en términos anuales, esta ya es una cifra considerable. Sin embargo, por ahora el petróleo ruso sigue llegando a la India con un descuento significativo y las refinerías nacionales están aumentando su procesamiento. Además, los ataques de Ucrania a las plantas de la Federación Rusa han destruido al menos el 17% de la capacidad de la nación agresora. Ahora Moscú se ve obligada a exportar aún más materias primas al extranjero. Y para Nueva Delhi, esto, por supuesto, es una ventana de oportunidades. Muchas personas perderán su trabajo casi de inmediato porque los aranceles afectarán a sectores que requieren mucha mano de obra, es decir, el textil, la joyería y el cultivo de camarones. Esto también afectará la estabilidad de la moneda, ya que Estados Unidos representa el 20% de nuestras exportaciones y cerca de la mitad de los sectores exportadores se verán afectados. Todos los pedidos que recibíamos de Estados Unidos ahora han sido cancelados. Los clientes nos pidieron que suspendiéramos la ejecución de los pedidos anteriores y toda la producción hasta que se resuelva la situación con los aranceles. De este modo, Delhi se encontró en una de las disyuntivas más difíciles. Por un lado, el petróleo barato y el acceso estratégico a materias primas de Rusia. Por otro, la amenaza de perder al mayor socio comercial y derrumbar el propio mercado de exportación. Trump hizo que la elección fuera sencilla. O los negocios con Estados Unidos por cientos de miles de millones, o el petróleo barato con Rusia. Para Moscú, la apuesta es evidente: retener al menos a un gran comprador mientras las sanciones se vuelven cada vez más estrictas. Pero si Delhi finalmente se inclina hacia Washington, la economía rusa perderá decenas de miles de millones de dólares y con ello, el recurso para continuar la guerra contra Ucrania. Lituania entiende que el Kremlin no planea detenerse en Ucrania y prepara nuevas amenazas. Por eso, Lituania instala en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia los dientes de dragón de hormigón, potentes barreras antitanque. Y esto no es una reacción a los ejercicios Zapad 2025 que se llevan a cabo en Bielorrusia, sino parte de un ambicioso plan de la línea de defensa báltica, según declaró el ejército lituano. Mientras tanto, la propaganda de Putin, con espuma en la boca, promociona el viaje de su líder a ver a Xi Jinping. Los portadores de los valores rusos no paran de alardear sobre la visita de Putin a China para el desfile y la cumbre de la OCS. Para ellos, por supuesto, esto es un acontecimiento de escala galáctica. ¿Y de qué más se alimenta la televisión zombie rusa? Lo analizamos a continuación en nuestro reportaje. En la televisión rusa ocurre un descubrimiento sorprendente. Resulta que en el país hay una estricta censura y los soldados defienden a Rusia en territorio ajeno. Comprender estas paradojas ayuda al análisis de noticias propagandísticas. Por ejemplo, en el centro de Penza, los ruidos habituales de la ciudad, pasos de transeúntes, zumbido de coches, timbre de tranvías, ahora se ven interrumpidos por una voz intrusa de los altavoces. Cada media hora los residentes escuchan lo mismo. Lo más divertido e importante es esto. Por favor, no te acerques demasiado. Si es absolutamente necesario, llama de inmediato al número de emergencia 112. Espere la señal que indique que la alarma ha terminado. Cuídate. Mensajero ruso para millones de personas en todo el país. Ofrece llamadas gratuitas en alta calidad de audio y video. Sin embargo, esto parece ser un trasfondo gracioso o una señal alarmante de que la realidad cada vez se parece más a una distopía. Dichos materiales no podrán ser publicados en redes sociales ni transmitidos a los medios de comunicación. Y en la región de Kursk, una diputada propuso imponer multas a las tiendas que exhiban en sus puertas y vitrinas carteles con las palabras Open o Seile. El argumento de peso es que, supuestamente, esto viola la ley de protección del idioma ruso. En primer lugar, agradezco que hayamos aprobado la ley de protección del idioma ruso, porque el ruso es un idioma que constituye la base del Estado. Voy por los distritos, veo que sigue diciendo open, si el lugar está abierto o cerrado, sale en vez de descuento, y así sucesivamente. Así es. Y entro y les digo, ¿acaso no han oído hablar de las leyes?
Pero surge la pregunta, ¿quién ataca tan ferozmente al idioma ruso que hay que protegerlo incluso de 2 cortas palabras en inglés? Yo encontraré a alguien así, que irá a la operación militar especial. Él morirá, y yo tendré por fin los papeles que necesito. Esta frase, dicha por un niño en Rusia, se difundió por las redes sociales, provocando tanto indignación como amargas reflexiones. Para algunos es una broma sobre un matrimonio conveniente, para otros es un triste símbolo de cómo está cambiando en el país la percepción del futuro y de las formas de alcanzar el éxito. En canales federales empezaron a hablar del principal problema del país, la catastrófica demografía. El tono del reportaje es predecible. Las culpables son las mujeres, los abortos. Podemos aumentar significativamente la población si empezamos, por así decirlo, a tomarnos realmente en serio el problema de los abortos. En Rusia se venden, según diferentes estimaciones, de 7 a 10 millones de pastillas abortivas al año. Al año. Esto significa que cada año nos faltan 5, 6 o incluso 7 millones de personas. Las cifras suenan aterradoras. Supuestamente Rusia pierde cada año 5 o 6 millones de personas. Pero esto no se interpreta como un problema de salud o de nivel de vida, sino como una falta de comensales para la economía. Y lo que es aún más revelador, futuros soldados. Desde el punto de vista económico, tienen un mercado de ventas, un mercado de consumo. ¿Quieren verlo desde el patriotismo? Son personas nacidas aquí. Para ellos, esto será su verdadera patria. Nada especial. Y al mismo tiempo lo es todo. En un país que oficialmente lucha contra el nazismo y que por ello incluso invadió el territorio de otro estado independiente, acusándolo de rusofobia y xenofobia, uno de los expertos en un canal central hizo una confesión impactante. Declaró abiertamente que es racista y xenófobo. Verá, Iván, el problema que tengo, el verdadero problema es que lamentablemente soy racista. Bueno, soy un racista declarado y, según los conceptos occidentales, soy un xenófobo. En medio de los debates sobre la política y las consecuencias de la guerra, una pensionista expresó su descontento de manera directa y bastante tajante. ¿Por qué te metiste en esta guerra, nuestro Putin? Tanta gente ha muerto. Compraban chalecos antibalas y cascos con su propio dinero, porque lo que les daban se podía agujerear con un clavo. Así es como son. Necesitan gente, pero en realidad no les importa a nadie. En su opinión, Rusia, en lugar de cuidar su propio fondo genético, se ha involucrado en un conflicto donde mueren sus compatriotas, mientras que en el mercado laboral interno aparecen nuevos migrantes que traen consigo a sus familiares. Los nuestros. Ese es el genofondo ruso. Han traído aquí a todos esos kirguises. ¿Para qué demonios los necesitamos aquí? Eso es todo. Denle like a este video y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.